Entonces nuestro tema para hoy: ¿tienes en tu vida control o autocontrol? Y esto que Dios nos regaló, sí que cierra con broche de oro este tema. Porque todos en la vida tenemos la necesidad de tener el control de todo en nosotros. Todos tenemos la necesidad de tener el control. Pero hay una diferencia grande entre el control y el autocontrol. No es un carro con control. Entonces es lo que hoy vamos a ver, la diferencia entre el control y el autocontrol. Quiero que vayamos primero a primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23 al 24. Vuelvo a repetir, no decimos primera de Corintios, porque es una carta, se dice primera a los Corintios, o primera a Corintios, o primera carta a los Corintios. Cuando es de alguien a la iglesia, Pedro, Juan, sí se dice primera de Juan. O cuando es un libro, Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 4, no se dice primera de Samuel porque no es una carta. ¿Listo? Es importante esto. Entonces, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23 al 24, dice la palabra de Dios: todo me es lícito. ¿Por qué todo nos es lícito? Lo hablamos en el libre albedrío, porque tenemos libre albedrío, ¿cierto? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Las cosas que edifican son las que buscan el bienestar de otro y no solamente del mío. Y cuando yo busco el bien de los demás, yo soy bendecido. Yo quiero dar a entender, cuando el Señor dijo más bienaventurado es dar que recibir, es a lo mismo que se está refiriendo del versículo 24. Ninguno busque su propio bien. No busque que le sirvan, sirva usted a los demás. No busque que le den, dele usted a los demás. No busca que le hagan, hágale usted a los demás. Por eso es que no tiene nada que ver, perdónenme, pero abro un paréntesis. La gente cree que uno se casa para ser feliz, y son los más aburridos en el matrimonio. Uno se casa para hacer feliz. Y cuando yo hago feliz, yo recibo, porque todo lo que siembro recojo. Esa es la ley de la vida. Entonces, y yo me caso para ser feliz. ¿O fue que Jesús esperó primero que lo amaran para amarnos? Se hubiera quedado esperándonos. Es el matrimonio ejemplo, Cristo y su iglesia. Él dio su vida por amor a nosotros y dice que nos trata como vaso más frágil. Entonces es importante entender el principio. Versículo 24 dice: ninguno busque su propio bien. Cuando yo busco mi propio bien por encima del de mi esposa, yo estoy buscando mi propio mal. Cuando yo busco el bien de mi esposa, no solamente es el bien de mi esposa, sino me está llegando el bien a mí. ¿Me doy a entender? O sea, eso no tiene reversa. Entonces todo me es lícito. ¿Qué me es lícito dentro de mi hogar que yo pueda hacer para que la pueda dañar? Porque si yo hago algo que la pueda dañar, todo lo puedo hacer, pero no me va a edificar ni me va a convenir, porque aunque yo crea que le puedo mandar mal, ese mal viene hacia mí. Y Dios no me está mandando el mal. Uche, no, eso es lo que yo siembro, yo recojo. Entonces este versículo, voy a leer algunas hojitas de la que le dieron a mi hijo, que es muy importante. Y dice: existe una abismal diferencia entre el control y el autocontrol. Muchos de nosotros admitimos tener el deseo de controlar, y de hecho hemos desarrollado patrones y comportamientos para lograrlo. Sin embargo, no hemos sido tan diligentes cuando se ha tratado de crear un ambiente de sujeción y autocontrol, porque muchos queremos tener el control, pero no nos queremos sujetar. Y una persona que no se sujeta nunca podrá tener el control de su vida correcto. ¿Me estoy dando a entender hasta ahí? Si Dios estableció leyes, pero violamos todas las leyes, yo no me sujeto, estoy tratando de llevar un control equivocado de mi vida, y ese es el que el mundo quiere que nosotros llevemos, que nosotros vivamos como el mundo vive. Pero todos desde que nacimos queremos tener el control. Usted le pone el tetero al bebé, y si no era tetero, si no era pañal, no puede hablar. Si hablara le diría: a ver, revíseme el pañal. Recuerden, cuando lloro es: o estoy quemado, o tengo popis, o tengo hambre, o tengo sueño, ¿cierto, mamás?
Yo soy papá, pero lo aprendí con mis hijos también. Entonces uno, porque lloramos echa a ver, si no de últimas, o sea, algo tiene que ser, pero hay que revisar qué es. El control es una paradoja fascinante y frustrante, especialmente en mi campo de trabajo. Dice acá, la paradoja que veo proviene de ver que la gente se enzarza en cierto tipo de comportamiento, buscando la manera de proveer un sentido de orden y control a sus propias vidas. Sin embargo, llega un punto en que el cazador se convierte en la presa y se le revierte su comportamiento. Aquello que invitaron a sus vidas para que ellos creyeron que podían controlar es lo que los empieza a controlar a ellos. ¿Me da a entender? Cuando uno cree que uno puede manejar un hábito en la vida de uno y uno lo puede controlar, todo empieza con un proceso como Adán y Eva. ¿De dónde saco yo esto? De la palabra de Dios. Todo en la vida empieza por uno sentir curiosidad. Vio que era fruto agradable a los ojos, pero ya lo había visto y no le había visto el deseo. Pero cuando Satanás se lo puso en la mente, ya cambió la situación, porque le puso papel de adorno, le puso cinta dorada, le puso pepitas, le puso bombas, y ya lo vio. Oiga, pero es que es como diferente el regalo. Entonces todo empieza en nuestra vida por algo que queremos experimentar, no que nos gusta, que queremos experimentar. Un joven quiere experimentar baile, chicas, alcohol y drogas, sexo, eso es lo que quiere experimentar, ¿cierto? Pero no le gusta. ¿Por qué no le gusta? Porque aún no lo ha hecho. Pero hay algo que está picando por allá, hay algo, las hormonas rebotadas, y algo que está diciendo, ay, tengo necesidad de algo. Entonces se busca en qué, y se busca en lo que el mundo encuentra. Entonces busquemos en lo del mundo, no buscan en lo de Dios, sino en lo del mundo. Entonces todos en esta vida queremos tratar de experimentar algo. Cuando lo experimentamos no hay un gusto en ello. La segunda etapa es que ya cuando lo experimentamos nos empieza a gustar. La tercera etapa es que después del gusto no te gusta, pero ya no lo puedes dejar, porque ya te controla a ti. ¿Terminamos la prédica? Ya está más claro que 20, ¿cierto? Entonces, sigo acá. Hay dos casos de dos niñas aquí en las hojas que dije, yo los puedo explicar, pero los voy a leer para que lo entendamos mejor. Una niña se llama Terry y otra se llama, ya les digo. Dice, Terry pensaba que era una mujer independiente, pero aún en su edad adulta seguía viviendo bajo la sombra angustiosa del dominio de su mamá, la cual había vivido tan preocupada por el peso de sus problemas que había transferido su ansiedad sobre Terry desde que era niña. No era suficiente que su mamá pensara, midiera y se angustiara por todo lo que comía, sino que quería incluir a su hija en su torbellino de dietas perpetuas, cuenta de calorías y cálculos de nutrientes. Cuando cumplió 11 o 12 años, Terry decidió tomar el control de su vida. Hay un tiempo que le hacen caso a los padres. Hay un tiempo en que ellos toman el control a destiempo, porque un hijo tiene que tomar el control de su vida cuando sale de su casa, antes no. Terry decidió tomar el control de su vida, aunque se dio cuenta de que no tenía mucho con qué trabajar, debido a que continuaba viviendo en la casa de su madre bajo sus estrictas reglas. Pero ya que era una adolescente muy creativa, comenzó a descubrir formas para autoafirmarse. Terry se rebeló y decidió no comer en presencia de su mamá siempre que le fuera posible. No fue difícil, su mamá siempre estaba demasiado ocupada aislándose para ir a trabajar en la mañana, así que no se molestaba en desayunar, y cuando entraba a la cocina no era más que para beber deprisa una taza de café. A la hora del almuerzo era mucho más fácil. Terry almorzaba en la escuela. La mayoría de las noches ella o su mamá tenían cosas que hacer, así que muy pocas veces coincidían para cenar juntas. Durante los fines de semana, por lo regular, evitaban comer con su mamá, pues se iba a casa de sus amigas. Lo más difícil era el domingo, porque eso significaba que después de la iglesia irían a comer juntas. Pero Terry había aprendido muy bien a comer lentamente, moviendo la comida de un lado a otro del plato para así tardar mucho más que su mamá, quien nunca se veía muy cómoda sentada frente a la mesa. Lejos de su mamá, Terry comía lo que quería y cuanto quería.
Saboreaba el tipo de comidas que sabía que su madre jamás probaría, aunque Terry sospechaba que ella realmente anhelaba probar esos bocados. Así que cuando comía sola, a su manera, Terry sentía que había firmado su propia declaración de independencia y que realmente tenía el control de su vida. Eso funcionó bastante bien durante la secundaria, pero cuando llegó a la preparatoria todo cambió. Aunque su mamá la veía comer muy pocas veces, los efectos de la comida comenzaron a notarse. Terry comenzó a subir de peso. Los comentarios de su mamá ahora no solo se referían a lo que comía, sino también a su apariencia personal. Una noche estaba en casa de una amiga y Terry se quejó de ese nivel indeseable de escrutinio de parte de su mamá en la oscuridad y privacidad del dormitorio de su amiga. Terry compartió que quería bajar de peso, pero que le era muy difícil. Entonces su amiga le dijo cómo podía comer todo lo que quisiera sin aumentar de peso. Eso era exactamente lo que Terry buscaba. Parecía una buena transacción, aprender cómo y cuándo vomitar para poder seguir comiendo lo que quisiera. Ahora podría probarlo todo sin tener que enfrentar las desventajas de subir de peso. Todavía estaría en control de su vida. Aprendió cómo no engordarse, pero comer lo que quisiera, y ella poder controlar su vida y dejar de decirle a la mamá: es que a mí me dices que coma. No, yo soy libre. Ese es el sentido de pertenencia que todos tenemos. Todos tomamos el control de nuestras vidas. Como muchas otras personas, Terry vino a mí después de haber sido bulímica. Quería dejar de hacerlo, pero ya no podía. Ya no tenía que obligarse a vomitar, más bien su estómago tendía a regresar la comida sin esfuerzo por todo lo que recibía. Terry admitió: mi vida está fuera de control. Lo que había comenzado como un capricho adolescente para obtener el control de mi vida, terminó controlando a mi vida entera. Sé que la mayoría de los que leen la historia de Terry quizás no pueden identificar con el problema de la bulimia. No se identifican, tal vez algunos dicen: no, yo gordito no tengo el problema, yo estoy bien. Pero hay muchos hábitos en la vida que no solamente habla de bulimia, que son difíciles de controlar en nuestras propias fuerzas. Eso se llama el control, pero es un control que no podemos llevar. No tenemos el problema de bulimia, pero ¿qué tal de desánimo? ¿Qué tal el problema del temor? ¿Qué tal el problema de la duda? El problema de la incredulidad, el problema de la pereza, en fin, todos los problemas que el mundo nos trae a nuestra vida, que nosotros creemos que podemos controlarlos. No, yo lo controlo, yo controlo lo que llevo. Pero llega un punto, recuerda, donde solamente experimento. El que se volvió alcohólico no se volvió alcohólico porque un día tomó y dijo: ay, me volví alcohólico. Se volvió alcohólico porque un día tomó una cerveza o un whisky o un lo que sea, y por la experiencia digo: esa vaina sabía feo. Pero la segunda vez y las circunstancias de la vida dijo: me quiero tomar otro, ya le sabe diferente. Y los efectos que hace en el cuerpo con la pérdida de la voluntad son los que un hombre necesita para olvidarse un poco de los problemas que está asumiendo su vida. Pero eso es una persona que no tiene a Dios en su corazón, porque nosotros podemos afrontar los problemas es con Dios. Una persona dice: yo tomo para olvidar. Una persona dice: es que usted no sabe. Te dice: es que entonces, entre más licor hay, más disolución hay, pierdo la voluntad, no me acuerdo de algunas cosas, empieza a venir el mosto, la alegría. Entonces, como viene la alegría a través del licor, por eso es que añoramos el licor y las drogas y todo eso, porque traen una sensación a nuestro cuerpo que no es la correcta. Y como nos hace diferentes, queremos eso para que seamos diferentes. Ya cuando eso nos gusta, ya es un gusto, creemos que podemos controlarlo. Ese es el de nivel social, no, yo lo hago socialmente, creemos que lo podemos controlar. Pero cuando no tenemos la facultad de decir hoy sí, hoy no, o algo, eso significa que nos está controlando nuestra vida un hábito. Entonces ya no pasa a gusto, sino pasa a necesidad. Ya necesito consumir para vivir,
necesito. Lo que un día ni siquiera me importaba, lo que un día ni siquiera para mí era importante, ya si no lo hago, no vivo, ya no puedo vivir. Y no estoy hablando solo de licor, estoy hablando de cualquier hábito en nuestra vida que nosotros creemos que tenemos el control de él. Entonces, comenzó haciendo lo que fuera con tal de declarar su propia independencia. Era su manera de establecer que era perfectamente capaz de tomar sus propias decisiones. Sin embargo, en algún momento esas decisiones se convirtieron en excesismos y se cambiaron los papeles del control. Usted pensaba que al decidir realizar ciertas prácticas estaba ejerciendo el control de su vida, pero nunca se imaginó que terminaría siendo dependiente de ellas y que terminarían controlando la misma. Entonces, hay dos cosas que necesitamos entender. Por eso me gustó mucho este material y obviamente yo metí cosas acá. Y es que hay dos cosas. Dios nos dio el poder en el libre albedrío, la capacidad de decir sí y de decir no. El problema es que nosotros no las ubicamos donde tienen que ser, porque Dios no nos controla, nos enseñó cómo tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas. Entonces, se dan cuenta que voy a ir aquí más bien para explicar lo otro al final. Hay dos cosas y que tenemos que fundamentar. Una es el poder del sí, cuando realmente nosotros tenemos que decir sí y cuando realmente tenemos que decir no. Son importantes. El poder del sí. Es curioso que a menudo decidamos afirmar nuestro sentido de control por medio de la capacidad de aceptar algo. Pensamos que porque decidimos involucrarnos en una actividad en especial, demostramos control sobre ella. Eso sucede muy a menudo cuando los niños llegan a la adolescencia y a la juventud. Piensan que parte de ser adultos es manifestar que pueden decirle sí a todo lo que les ofrece el mundo y decirle sí a todos los que sus padres o autoridades un día les dijeron no. Con esa forma de pensar, los adolescentes y jóvenes adultos dirán que sí a todos los ofrecimientos como el alcohol, drogas, sexo, etcétera, pum, 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 pum. El poder del sí se ejerce, igual que el del no, ya lo voy a explicar, pero el poder del sí se ejerce por llevar la contraria cuando siempre ha nacido con gente que le está diciendo no. No salgas a la calle, no uses esa ropa, ¿cierto? Cúbrete un poco más, eres una niña decente. Entonces, cuando grande, ya quieren es acá porque de pequeño le cohibieron tener la ropa que quería. No andes con Brian, una pésima amistad. Entonces, cuando crecen, quiero andar con Brian, ¿cierto? Porque fue lo que me prohibieron. Entonces, el poder que les da el sí en la vida a ellos es sentirse que pertenecen a algo o a alguien. Entonces, cuando están con un grupo de amigos y si el grupo de amigos está haciendo X cosas, entonces, ¿vas a hacer? Si alguien dice no, porque no, entonces no es parte del grupo, es no sé qué, no. Entonces dicen sí para tratar de encajar en algo. Por eso es que encontramos cantidad de cosas, emos, metaleros, de todo, porque hay alguien que se identificó con él y lo entendió y dice: es que ustedes sí me entienden, y por eso me metí aquí a este cuento. Y dentro de la iglesia cristiana hay muchas personas que dicen: me gusta allá porque es que allá, y no han entendido que no es allá, sino que es que realmente Cristo tiene que ser el centro de mi vida, y el lugar donde Dios nos planta nos tiene que enseñar de Cristo, no de prosperidad. Yo creo que si hoy viniera, ayer hablaba con alguien virtual, si Cristo viniera hoy por la iglesia cristiana, muchas iglesias seguirían predicando porque no se irían con el Señor. Porque Cristo no está en las iglesias, está en la prosperidad. Esta es mirar cómo forman casas más grandes. Jesús reunió recursos con sus apóstoles, pero para ir a predicar. Nunca había a Jesucristo haciendo un templo. No sé qué es lo difícil, pagar un arriendo. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque la Biblia no está de acuerdo con eso. Mientras uno compra una casa que vale miles de millones de pesos, pague un arriendo que la iglesia lo sostiene y debe comer a los que tienen que comer. Pero cada uno tendrá que dar cuentas de todo eso. El poder del sí.
Porque en ese poder del sí también está la pelea entre iglesias, de cuál es la más grande. Y cada vez romper más. Y comprometamos, hermanos, vamos a crecer, vamos a, porque extiendan el reino, y vamos a romper, y de aquí para allá nos fuimos, y vamos a, aleluya, y cuántos, las emociones, yo 2 millones de dólares, hermano, porque Dios no sé qué, y si sé cuál, eso es lo que yo veo en las predicaciones. Hablan un ratico de un Dios que no es el mismo que yo predico, y después no hacen sino mirar cómo crecen, cómo expanden. Oye, el Señor dice en su palabra que Él no nos dijo a nosotros que convenciéramos a nadie. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado, justicia y de juicio al mundo. Nosotros no convencemos a nadie. Padre, yo estoy loco, ¿sí o no, Carlitos? Porque no estoy de acuerdo con muchas cosas que se hacen en las iglesias. Entonces, hay comportamientos que pueden entrar perfectamente en la ilusión de control que tenemos de decir sí a algunas cosas. Decir que sí después de un largo tiempo de haber dicho que no puede producir un sentimiento embriagante y emocionante. ¿No les parece cuando usted está a dieta? Las voy a tentar por ahí. Mujeres, levanten la mano. Cuando se proponen hacer dieta y hay algo que les gusta, yo no sé qué es. Pensemos en una torta de chocolate con arequipe, algo que les guste, y ustedes dicen no, y no, y la ven ahí, mi amor, no vas a comer un pedazo, no, y los hijos allá y el papá, lechecita, cafecito, y pasan por allá y eso, y dicen no, 1 mes, 2 meses, 3 meses, dicen no, pero el día que dicen sí, sienten una satisfacción más grande que la misma satisfacción de comerse en la torta, porque es algo interno que dicen, ay, me di el gusto de decir que sí. ¿Me doy a entender? No es la torta, es la necesidad de nosotros tener el control de nuestra vida, es la necesidad de nosotros decirle a nosotros mismos lo que nosotros queremos hacer y que lo podemos hacer por encima de mi papá y mamá, del semáforo, de todo. Esa es la necesidad del control que todos tenemos. Ahora, Santiago capítulo 5, versículo 12, después explico este versículo, porque tiene que ver con lo que voy a explicar, pero tiene un trasfondo más grande, más grande. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea, y vuestro no sea. ¿Para qué el Señor quiere que donde sí es sí y donde no es no? El Señor no lo responde. Para que no caigas en condenación. Para que no caigan en condenación, tienen que habituarse a que sí es sí y a que no es no. Ponerlo en el lugar que es. Ese es el poder. Ahora miremos el otro caso. Esta niña se llama Denise. Dice, en su niñez Denise siempre le negaban todo. No podía tener ese juguete, no podía comerse ese dulce, no podía comprar el vestido. Su familia no era pobre, pero sus padres los trataban como si fueran pobres. Denise se metía en problemas si no apagaba la luz cuando salía de la habitación, porque era un gasto innecesario. No podía contar cuántas veces al día oía expresiones como: el dinero no se encuentra en los árboles, ¿qué cree que soy? ¿Una máquina de hacer dinero? O podrás tenerlo todo cuando seas suficientemente grande para comprártelo tú misma. Mientras tanto, no. Su padre parecía resentir cuánto le costaba tener una familia, y a menudo decía las cosas gritando. Vivía en un constante estado de shock por el costo de la vida, y ese shock se traducía por lo general en irritación, frustración e ira. Tampoco era que ellos tuvieran necesidad en su casa. Él, no sabemos cómo haya sido la vida del papá, pero él se acostumbró a ahorrar. La pregunta era: ¿para qué? Entonces, apaguen, no prendan, no gasten. ¿Para qué? ¿Hay un propósito? Bien, vamos a ir todos hacia ese mismo propósito. Pero si no hay un propósito, ¿para qué? Entonces, continúa acá. Dice: hasta donde Denise sabía, él no guardaba el dinero para comprar objetos extravagantes, ni siquiera para él. Él era tan austero como él, o sea, sencillo, no tiene lujo, como con todos los demás.
No era que quisiera tener más para sí, al menos era lo que Denise creía, pero tampoco lo quería para nadie más. Cuando ella se dio cuenta de que esa era la forma de ser, comenzó a tomarlo como un asunto personal. ¿Dios decidió por Denise? No, así que Dios nos controla hasta las decisiones, don Martín Lutero y don Juan Calvino. No, ella decidió, todos tomamos la decisión. ¿Quién te obligó a ponerte esa ropa que tienes hoy puesta? A no ser que seas un niño. Mi mamá me la planchó, eso es diferente. ¿Quién nos obligó? Nadie. Nosotros vivimos llenos de toma de decisiones todos los días. Porque es que Juan Calvino dijo que Dios controlaba hasta las decisiones y los deseos del ser humano. Uy. Pero no sabíamos de dónde venía eso. No sabíamos de dónde venía esto, que ni una hoja del árbol se cae, sino es la voluntad de Dios. Bueno, ok, del Quijote de la Mancha, pero de la Biblia no viene. Dice, decidió que el problema no era tanto el dinero, sino el control del dinero que tenía su papá. O sea, ella veía que él no lo malgastaba, pero dijo, ¿por qué mi papá es así? Cuando se dio cuenta, era que a su papá le gustaba tener el control de la parte económica en su casa. ¿Hay que comprar un dulce? Pregúntenle a mi papá. Vamos a almorzar, pregúntenle a mi papá que hay que almorzar. Se van a hacer las 6 de la tarde, pregúntenle a mi papá si se prenden las luces o hasta las 7. O sea, no hay libertad para vivir, sino era un cajón que ella vivía de que todo lo que el papá dijera, pero no era porque no tuviera plata, sino porque quería el control de la casa a través de la parte económica. Su padre controlaba el dinero como un medio para controlarla a ella y al resto de la familia. Con el tiempo, su resentimiento creció en Denise. Muchas familias y muchos hogares son controlados a través del dinero. Muchas mujeres, incluido mi esposa, se han casado solamente porque tenemos mucha plata. Nos ven solamente por la parte lucrativa. No ven el buen corazón que tenemos, lo sencillo que somos. Lavamos, planchamos, cocinamos. Eso no lo ven. Solamente. ¿El qué? Amén. No nos ven eso, solamente ven en la parte económica. No, pero en serio, muchas mujeres que se han casado han salido de su hogar solamente porque han encontrado en su esposo a alguien que las pueda cuidar, haciendo una ilusión tal vez a su papá, cuando fue bueno. Cuando no fue bueno, pues obviamente esa misma figura tratan de yo no quiero esto y se trata de comparar. Pero la parte de como la mujer debe ser cubierta en esta parte financiera, la mujer casi siempre está buscando a alguien que pueda sostenerla. Y por eso uno ve tristemente viejos inmundos, no son verdes sino son morados, con niñas de 15, 16, 17 años porque tienen que ofrecerles. Y también hay señoras moradas, con niños de 15 y de 14 y de 16 años, tratando de ofrecerles una estabilidad, y ellos dicen sí, y resultan enamorándose supuestamente de él, pero están enamorados de la capacidad que él tiene para darles protección económica. Entonces, afortunadamente, dice, Denise obtuvo una beca para ganar la colegiatura de la universidad junto con préstamos estudiantiles, ya que su padre nunca había pagado por su educación, pero era una chica muy inteligente y obtuvo un buen trabajo después de graduarse. Cuando recibía cheques a su nombre, esto la hacía sentirse liberada y feliz, el tener plata en su bolsillo. Ese era su dinero, ella se lo había ganado conforme su papá le había dicho. Nadie más tenía derecho de decirle qué hacer con él, ni el papá. Los hijos, esto me lo gano yo, papi. Yo decido qué hago con lo que me gano. Entonces empezó a enamorarse de los bolsos, de los zapatos, de los lentes, cualquier casualidad.
cualquier parecido es casualidad, de los lentes para sol, las joyas, amobló su departamento con costosos objetos modernos con colores de moda, desarrolló una gran habilidad para pagar todo con su tarjeta de crédito. Era su forma de decir sí, y eso se sentía maravilloso para ella porque siempre le habían dicho no. Eso fue así hasta que uno cree que uno puede controlar muchas cosas hasta que Eva dijo, con que le han dicho que no puede comer, bah, siéntese ahí. ¿Tiene 5 minutos, Eva? Sí, claro. Le cuento realmente lo que pasa, porque es que Dios, hay cosas que usted no sabe de Dios. ¿Sí? Siéntese y le cuento. Mire, en un comienzo, ¿usted cree que solamente es lo que relata la Biblia? Que la serpiente tentó a Eva y Eva tentó. No, ahí hay un proceso, ahí hay un trasfondo. Yo me lo imagino a él, porque la Biblia habla que él es engañador y acusador, padre de mentiras. Entonces me imagino, mira, yo soy creación también de Dios. Él también en un tiempo no sé qué. Yo me imagino cómo le lavó la cabeza. Mentira que no puede comer. Puede comer. No, que hay cosas que no le conviene que usted sepa, es que usted sabe. Él es Dios y no quiere que nadie lo baje de su pedestal. Entonces, pero usted verá si prueba. Mire a ver. Entonces obviamente se hizo codicioso, árbol deseable ante los ojos de Eva, y comió del fruto. Fue y comió. O sea, se dejó tentar hasta que la embarró. El problema no es la tentación. Nosotros podemos ser tentados, somos tentados, seguiremos siendo tentados. Iglesias que dicen tú llegas a Cristo y no, mentirosos, babosos. Seguimos siendo tentados. O si no, Pablo es un mentiroso. Porque el mal que no quiero hacer a veces es el que hago. Porque lucho con mi cuerpo y golpeo mi cuerpo. El hombre interior golpeando el exterior. Porque el exterior aún ha querido y en cambio el interior está no sé qué. Tremendo hombre de Dios. No habla también la carta de Santiago y dice: Elías sujeto a pasiones iguales a las de nosotros. Entonces yo no sé qué Biblia es la que predican, porque la que a mí me enseña la palabra de Dios nos dice que tendremos lucha hasta que Cristo venga por nosotros. Hasta que hay un hasta que. Eso no fue así hasta que Denise comenzó a tener dificultades para hacer los pagos mínimos mensuales de su tarjeta de crédito. Se empezó a dar gusto porque el papá le dijo que no, ahora yo todo le digo que sí, hasta que tuvo problemas para pagar todo. Entonces ahí viene el problema, se salió del control de ella misma. Estoy hasta ahora hablando del control, yo no he hablado del autocontrol todavía. Estoy hablando del control que nosotros queremos tener en nuestra vida y que resultamos teniendo pésimo control, porque todo lo que hacemos, conductas, hábitos, personas, cuando no lo hacemos bajo autocontrol, nos va a traer problemas y esto va a controlar nuestra vida. Es como querer tener un perrito pequeñito y lindo, pochocho, y lo tengo, y un día crece y ese es el que lo manda a usted. Ya no puede salir de la casa porque se le tira, igualito. Denise comenzó a tener dificultades para hacer los pagos mínimos mensuales de su tarjeta de crédito. Una compañera de trabajo le preguntó si alguna vez había considerado hacer un presupuesto. La misma palabra ni siquiera a ella le sonó agradable, presupuesto. Eso era todo lo que recordaba de su niñez. El papá decía, hay que hacer un presupuesto, bájenle. Y como todos debían vivir dentro del presupuesto en su familia, cada fin de mes sudaba y se preocupaba por pagar sus cuentas. Entonces ella se prometió a sí misma que al día siguiente, que una vez creciera, ella haría las cosas distintas a las que hacía su padre. Aquí vengo yo. ¿Cuántos no queremos darle a nuestros hijos una vida diferente a lo que nosotros tuvimos? Y eso a veces es un error. Porque nosotros nos basamos. Yo, por ejemplo, digo, tuve días en que no comí, tuve días en que pasé hambre. Estoy hablando por mí. Pasamos hambre de niños. Y yo no quiero que mis hijos pasen hambre. Pero yo decía un día, le doy gracias a Dios porque pasé hambre, porque a mí hoy en día botar un bocado de comida no lo hago. Pero el que lo tiene todo no valora todo. Entonces nosotros tenemos un patrón de llevarle la contraria a las autoridades.
Cuando estuvimos pequeños y tal vez papá y mamá dijeron no por diferentes circunstancias de la vida, ¿no? Cuando crecemos decimos, ahora voy a decir que sí. Porque siempre me dijeron no, 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 ahora digo sí. Y a lo que siempre le dijeron sí, ahora le voy a decir que no. Porque eso muestra que yo no me sujeto a una autoridad y que ahora quiero hacer las cosas a mi modo. Entonces se dan cuenta que todos tenemos el mismo problema de tratar de hacer con nuestros hijos totalmente una vida distinta a la que nosotros llevamos. Entonces tal vez decimos, no, a mí me cohibieron de tener algo, no sé, a mí me cohibieron de tener un cuarto solo para mí, no sé qué, yo quiero tenerle el cuarto a mis hijos. Eso no es malo, eso no es malo, pero cuando lo hacemos con la motivación equivocada, no estamos formando a nuestros hijos en hábitos, sino lo que estamos haciendo es diciéndoles, yo tuve escasez, tú ten abundancia. Ahí es donde está el error. Porque no importa si tenemos que vivir bajo la misma situación, tal vez de escasez, y tal vez si vivimos en abundancia y nunca vamos a tener escasez, gloria a Dios, pero también hay que enseñar que un día en que se bota un huevo se dice, mañana no comes. ¿Por qué no voy a comer? Porque la comida no se bota, porque vale, porque cuesta, porque todo ha subido, y si no valoras eso, no valoras nada en tu vida. Y es no valorar lo que Dios hace para nosotros. Entonces, cada fin de mes sudaba Denise y se preocupaba por pagar sus cuentas. Entonces prometía que al siguiente mes no iba a gastar tanto para que la cuenta no siguiera aumentando y le iba a bajar a las compras. Y así mantendría bajo control sus gastos. Pero era imposible porque al otro mes se endeudaba más. Eso que ella dijo, yo le tengo el control ahora, eso la empezó a controlar a ella. Ah, que tiene otra. Alguien dijo un día, el que no se endeuda no tiene. No lo escuchen. No lo escuchen. Claro, para poder gastar bajo control, ella tendría que controlarse a sí misma primero. ¿Sí o no? Muchas personas llegan a la vida adulta creyendo que el control tiene que ver con decir sí a las cosas que antes les fueron negadas. Creo que nos toma un tiempo entender que a menudo la mejor forma de mostrar nuestro control es decidiendo decir que no a esas mismas cosas que antes decíamos no. Creo que ahí es donde radica la diferencia entre el control y el autocontrol. Muchas veces pensamos que el control se manifiesta cuando obtenemos lo que queremos, pero el autocontrol se relaciona más bien con obtener lo que necesitamos. Cuando nosotros tenemos control de nuestra vida, vamos a tener todo lo que queremos sí o sí, endeudados, hablando de finanzas en este caso, pero cada quien lo lleva a cada hábito o área de su vida. Pero hablando de finanzas, si fuimos cohibidos de no tener, nos vamos a endeudar en lo que sea, pero lo vamos a tener, porque yo me tengo que demostrar a mí mismo de que yo soy berraco y que yo soy diferente a mis padres. Entonces yo hago lo que sea, pero lo voy a tener. Y quiero que mis hijos tengan el mejor ejemplo de que yo soy diferente. Pero lo único que pueden ver los hijos en nosotros es lucha, esfuerzo, sacrificio, deuda. Y eso tampoco es un buen ejemplo para ellos. Porque la necesidad del hombre de controlar su vida es buscar lo que quiere en su vida. Cuando uno elige la persona con la que se quiere casar, cuando uno elige el barrio donde quiere vivir, cuando uno elige el lugar de trabajar, si uno decide seguir trabajando ahí o no, es uno quien decide, y eso lo que muestra es el control de mi vida, de mis decisiones, de lo que yo he decidido para mi vida. Y si yo no quiero estar aquí, no estoy aquí y me voy a otro lado, porque estamos buscando lo que queremos, ¿cierto? Pero ahí viene el error grafal de nuestra vida, buscar lo que queremos. Y por eso la palabra de Dios dice, del comezón de oír. La gente está buscando lo que quiere oír, mas no lo que necesita oír. Porque en las pocas iglesias como esta, donde se predica lo que se necesita oír, no quieren venir a la iglesia. Es que allá hablan bonito. Y el pastor tiene cacheticos más bonitos que los míos. Porque hay un comezón de oír.
Ay, mire, allí sí me hablaron, ay, sí me dijeron lo linda que eres, estoy preciosa, ¿y tú cómo estás? Y tu cabello, y brotan como el rocío, y que Dios que riega el y así como lo Álvaro también dice, porque la unción de Dios está sobre ti, entonces, amada, preciosa, por Dios, princesa. No, ¿cómo estás tú con Dios? Con respecto a Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos saber, no que nos digan que somos amados, pochochos, pechochos. No, mucha iglesia está llena de positivismo, porque desde que entró Sigmund Freud a la iglesia con su sanidad interior y otras cosas, lo que muchos pastores están tratando es de entrar a tus emociones y tratar de hacerte sentir bien, y cuando te hacen sentir bien, te digo, wow. Pero es que nosotros no tenemos que entrar a ninguna emoción, nosotros tenemos que predicar a tu mente, y tu mente tiene que renovarse de lo que antes pensaba por lo que ahora dice la palabra de Dios que tienes que pensar. Y cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Esa es la labor de un pastor y un maestro, no ninguna otra cosa. Yo no tengo que darte planes aquí de prosperidad para que descubras el campeón que hay en ti y puedas salir adelante. No, tú lo descubres adelante con tu Santo Espíritu, que te guía a ti personalmente, te guía a ti. No necesitas seguir creciendo en palabras, yo no sabía esto, yo no entendía esto. Wow, Señor, gracias porque me enseñaste que esto, gracias porque me dijiste, gracias Dios, y voy cambiando y me voy pareciendo más y formando el carácter de Cristo en mi vida. A eso es que me congrego, no tengo que congregarme para nada más. ¿Quiere que le nombre la iglesia más frustrada del mundo? ¿Quieren saber cuál era? En 8 días, hace harto no decía eso, déjenme decirlo, que es que suena chévere. En 8 días les digo, aunque ustedes no me lo crean, la iglesia más frustrada con el predicador más excelente del mundo fue la de Jesucristo. Y el que me diga que no, le traigo la predica y le muestro todo lo que hizo Jesús, y no le seguían a Jesús. Y las multitudes solo lo siguieron por el pan y por el pez. Y al final le dijo a sus 12, ¿ustedes también se quieren ir? Y a la religión y a los fariseos le decían, ustedes no toleran oírme porque ustedes son padres, hijos de su padre el diablo. Siempre han sido mentirosos. Saben la verdad, pero no la quieren vivir. Ustedes son sepulcros blanqueados. Dios era tierno también, ¿no? Pero un pastor, ¿usted cómo le dice a él desgraciado? Claro, porque no tiene la gracia de Dios. ¿Ves? Entonces Jesucristo, si usted se pone a ver el ministerio de Jesucristo, vituperado, no le creían ni siquiera a los suyos. ¿Por qué le copiaron sus hermanos? ¿Por qué Santiago planta una iglesia cristiana después, siendo el primer pastor de la iglesia primitiva? Porque vieron a Jesús que resucitó, si no, no hubieran hecho nada. Porque ellos mofaban a Jesús, y Jesús, dice la palabra de Dios, que en Nazaret, él no nació en Nazaret, no, él nació en Belén, pero su ministerio se extendió en Nazaret, por eso es reconocido como Jesús de Nazaret, pero él no nació en Nazaret. Y donde nació, como lo vieron crecer, decían, lo vi echando piquis, lo vi que le cortaba ya a José la madera, y cuando lo regañaba a José, cuando ¿qué va a hacer? Y hay mucha gente así, escogiendo un pastor, si tiene unción, si no tiene unción. No han entendido que la unción no depende del pastor, depende de lo que tú quieras recibir de Dios a través de un pastor. Es una diferencia grandísima. A alguien le decía un día que le faltaba el respeto al pastor de su propia familia, y yo le decía a él, nunca vas a recibir de él como pastor y como don ministerial, porque tú lo sigues viendo de una forma diferente a él. Para el que cree, si crees que él no es tu don ministerial, no vas a recibir. Fue el orden en que Dios dejó a través de un don ministerial. ¿Lo importante es el don ministerial? No. Lo importante es Dios, lo que hace a través del don ministerial. Pero cuando yo no entiendo esto, por eso es que sigo siendo Julio. La mayoría se sabe el chiste. Julio Iglesias. El poder del no.
No es fácil desarrollar autocontrol o el propio control cuando no tenemos una relación con Dios. Aquí voy a entrar al autocontrol. Ya hablé del control, ¿cierto? Ahora voy a hablar lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Es autocontrol. Entonces, si Dios nos dio autocontrol, Dios no nos controla, nos está enseñando cómo llevar nuestra vida. Entremos al autocontrol. Santiago 4:17 dice la palabra de Dios: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le pasa? Es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No es fácil desarrollar autocontrol o dominio propio porque requiere que veamos el panorama desde una perspectiva más amplia en vez de buscar la gratificación inmediata. Al principio nos parece muy difícil, desagradable y casi imposible practicarlo. Se requiere de paciencia y perseverancia. El autocontrol presupone el conocimiento íntimo de uno mismo, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, lo que es bueno y lo que no es apropiado. Es como aquella persona que ante un buffet puede decir no gracias. Es esa misma persona que le dice cuando quiere hacer dieta, no quiero. Ustedes se dan cuenta que uno puede madrugar. Si usted siempre tiene el hábito de desayunar a las 7 de la mañana, digamos, no 8 o 9, bueno 7, pero un día se le olvidó el desayuno, o está trabajando, está ocupado, el desayuno 9:10, lo corrió, no se le hace, no hay problema. Ay, las horas que si no me he tomado ni un café, venga, me tomo un café, ¿cierto que no pasó nada? Pero usted póngase en meta un ayuno y verá que desde las 5 de la mañana su mente le está recordando a su estómago, ay, hoy toca ayunar. Pero ¿cómo antes no le afectó? ¿Cómo antes no le afectó si pasó todo el día? A veces hemos pasado sin almorzar, ¿cierto? Hay mucho trabajo, nosotros, ¿qué desayuno? ¿Un tinto? Pues yo no tomo tinto. Y y el almuerzo no alcanzamos a almorzar y salimos y pues no da ni hambre. Y ya cuando le van a servir uno el almuerzo, no, démelo, yo me lo llevo. Porque no hay tiempo de comer así. Entonces lo llevamos a la casa, lo calentamos. Les voy a decir cómo se hace un calentado rico. ¿Cuántos tienen hambre? Diga, ahorita no, diga. Entonces llega uno a la casa, es el calentadito rico, se lo come y uno dice, wow, qué rico. Pero esas horas de ahí para allá usted no sufrió por el hambre, usted tenía su mente en otras cosas. Pero usted se propone, voy a hacer algo, y lo primero que se opone contra usted no es el diablo, es usted mismo, es su mente. Voy a salir a trotar todos los domingos antes de ir a la iglesia, y voy a llegar perfumadito a la iglesia al Señor, pero físico, a levantarme a las 6 de la mañana. Sí. Suena ese despertador a las 6 de la mañana, sí, desde el otro domingo. ¿Sí o no? Eso significa que no hay autocontrol. ¿Cómo conseguir autocontrol? ¿Cómo poder decir sí a lo que le tenemos que decir sí? Y cómo decir no a lo que tenemos que decir no. Aquí sí entro a decir lo siguiente: el autocontrol no lo podemos hacer solos. El autocontrol se consigue solamente con Dios. Esto es para hijos de Dios, nacidos de nuevo. Esto sí tenemos que tenerlo en claro. Entonces, ¿yo puedo dejar un hábito? Sí. Pero si no eres hijo de Dios, no. Hay una persona que fumaba mucho y duró años fumando. Un día le dijeron, le nació una hija, es su única hija, y la hija se le enfermó. El médico le dijo, usted va a matar a su hija con el humo del cigarrillo. Dijo, no, doctor, si yo tengo que dejar el cigarrillo, yo lo dejo. Por mi hija, yo lo dejo. Ni más. Supe de, me puedo equivocar, pero fueron creo que 15 años que dejó el cigarrillo. 15 años lo dejó por amor a su hija, logró controlarlo, pero su hija creció y se fue de la casa. A mí mire qué pacho. Volvió. Hace poco tuvo un cáncer. Estuvo en la clínica y está delicado ahorita la persona que le estoy hablando. Porque algo que él se propuso, tener el control, no fumo porque amo a mi hija. Uno hay metas que lo puede hacer por amor, pero sin Dios,
Es imposible. Porque un día la niña se fue y ya no había humo a quien le hiciera daño. Y al perrito no le afectaba. Entonces un día dijo, la única forma de volver a saciar eso que un día volvió. Y fue peor. Entonces el autocontrol es algo que no podemos hacer solos. Lo tenemos que hacer con la ayuda de Dios. Vamos a leer unos versículos para mostrar lo que estoy hablando acá. Dice Proverbios 16:32. Más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. No voy a poder explicar cada versículo por el tiempo, pero ahí me doy a entender, o la palabra se da a entender, que más vale dominarnos a nosotros mismos, ¿cierto?, que conquistar ciudades. Después los explico con tiempo, por tiempo ya no puedo. Proverbios capítulo 25, versículo 28 dice: como ciudad sin defensa y sin muralla, mire cómo lo define Dios, como una ciudad sin defensa y sin muralla, como cuando viene la guerrilla y usted está sin defensa ni muralla. ¿Qué pasa? Es quien no sabe dominarse. O sea, estamos desprotegidos. Todo el que no entiende qué es el autocontrol, y tal vez muchos no lo entienden hoy, y hoy lo van a entender, qué es el autocontrol. Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. O sea que es de sabiduría poder tener autocontrol. Y si la sabiduría es el conocimiento aplicado de la palabra de Dios, no lo puedo hacer solo, necesito de Dios. El Nuevo Testamento tiene varios versículos, no los voy a tocar hoy, voy a concluir con esto. Es muy obvio que el autocontrol es una virtud y un valor, es una manifestación del Espíritu Santo. El trabajo ciertamente se hace en nuestro interior, pero gracias a Dios, la ayuda y esperanza para mejorar y madurar en el autocontrol no depende totalmente de nosotros. Mira lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 11 y 13. Dice: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Dios ha manifestado a toda la humanidad. Que unos no la quieran recibir es otra cosa, pero Él ha manifestado su gracia. Dice: Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae, ojo, dos cosas importantes. Uno, salvación. ¿Cuántos hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador? ¿Sí? Entonces ya nos trajo la gracia de Dios, salvación. Ahora nos trajo otra cosa que de pronto no hemos entendido. Dos, nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. ¿Qué hace la gracia de Dios en nuestra vida? No solo nos da salvación, es el poder en nuestra vida para ayudarnos a decir no, y también para ayudarnos a decir sí. O sea que cuando uno no puede dominar algo en la vida de uno, la única señal o lo único que muestra es que no ha nacido de nuevo. Esto es sencillo. O sea, yo no necesito 20 pasos para llegar al autocontrol. Yo necesito entender que el Espíritu Santo habita en mí, que nací de nuevo, y que el fruto del Espíritu Santo es gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio o autocontrol. Y el Espíritu Santo está en mí, o sea que yo tengo autocontrol. No lo sabía. Sépalo, maestro. Entonces, ahora, ¿cómo hago? Obedece mi palabra. Así de fácil. Así de fácil. Lo único es que antes de hacerlo tú dices: Señor, ayúdame a tomar las mejores decisiones. Pero alguien que no ha nacido de nuevo le puede decir: Señor, ayúdame. Y el Señor dirá: pues primero necesitas nacer de nuevo. Salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo. ¿Cómo podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio? ¿Cómo? Aceptando a Cristo la salvación y rechazando las pasiones mundanas. Es que esta vida es difícil, sí es difícil, pero las podemos rechazar. ¿Cómo? Naciendo de nuevo. ¿Cómo? Con la gracia de Dios en nosotros. ¿Qué hace la gracia de Dios en nosotros? Dos cosas. Pues de salvación. Dos cosas. No solamente salvación, sino el nacer de nuevos
nos enseña a rechazar. Mira lo que dice, que la gracia nos enseña, no nos obliga a rechazar, no nos controla a rechazar, nos enseña. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. La palabra de Dios nos enseña. Pero usted podrá tener el mejor maestro de matemáticas, pero si no quieres aprender matemáticas, no te van a entrar ni con inyecciones. Entonces nunca podremos aplicar la palabra de Dios, porque si realmente no nos gusta y no la creemos, va a ser muy difícil que la metamos. La cristomicina es la más difícil de tomar. Nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justa piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza. ¿Qué hacemos nosotros? Esperamos a que el Señor venga. ¿Qué hago esta vida? El Señor ya viene. Pues que se demora, no importa, 1 año, 2 años, 5 años. Espérate tantico, usted continúe rechazando toda impiedad y toda inmundicia, tal como con la gracia. Ah, verdad, listo, ¿ya? Así podemos vivir en este mundo con justicia y piedad y dominio propio o autocontrol. No podemos vivir en esta vida controlando nosotros nuestra propia vida, es imposible. Pero con el autocontrol sí podemos vivir esta vida o dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro Señor, gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces el autocontrol o dominio propio es un regalo de Dios, pero no es como tronar los dedos divinos, sino como un proceso en el cual Dios nos enseña y nosotros aplicamos la enseñanza de Dios a nuestra vida. ¿Me he dado a entender hasta el momento? ¿Sí? El autocontrol es el control sobre nosotros mismos, pero también es un esfuerzo conjunto entre Dios y nosotros. Francamente necesitamos toda la ayuda que podamos recibir al respecto. Termino con este versículo. Gálatas capítulo 5, versículo 22-23. Ya se los dije, pero para que lo vean que dice en la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu, E mayúscula. ¿De qué Espíritu está hablando? El Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor. No son 9. El fruto del Espíritu Santo no es paciencia, no, es amor. Acá. El fruto del Espíritu Santo es amor, punto. ¿Cuál es el mandamiento que Dios nos dejó? Único mandamiento. Y esta semana hay un devocional, siempre digo hermoso, pero habla acerca de que muchos dicen, yo no guardo la ley. Sí, ok, pero sí hay que guardar la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Un nuevo mandamiento os doy: el amor. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, a través del Espíritu Santo, derramado. Entonces, ¿el fruto del Espíritu Santo qué es? Amor, punto. El amor de Dios en nuestra vida nos produce gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esta templanza es dominio propio o autocontrol. Contra tales cosas no hay ley. O sea, no vayan a ir al libro de Oseas, sino o sea, que el fruto del Espíritu Santo, como es amor, me da 3 triadas. Mira lo que hace el Señor: amor, gozo y paz. Es la primer triada, ¿cierto? Las primeras conciernen a nuestra actitud hacia Dios, nuestra vida con Dios: amor, gozo y paz. Dios es el único que tiene la capacidad: amor verdadero, gozo verdadero y paz verdadera. Yo no la doy como el mundo la da, dijo el Señor. Paciencia, benignidad, bondad. Esta segunda triada tiene que ver con nuestras relaciones sociales. Poder aprender a ser pacientes, buenos y bondadosos. O sea que el fruto del Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a tener una buena relación con Dios, una buena relación con los demás, pero también el tercer grupo describe los principios que guían la conducta cristiana. Fe. Nosotros no necesitamos fe para ayudar a los demás, pero sí necesitamos fe para tener una buena relación con los demás y enseñar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Mansedumbre y templanza, dominio propio o autocontrol. Termino como
inicié. ¿Tienes en tu vida control o autocontrol? O sea, las decisiones que tú y yo estamos tomando, ¿las estamos tomando guiados bajo el Espíritu Santo o solamente por lo que queremos? Si es por lo que queremos, estamos nosotros controlando nuestra vida. Si realmente las decisiones que tomo, el Espíritu Santo está en mi vida, he orado, las he puesto en las manos de Dios, eso se llama autocontrol. Y Dios nos va a ayudar a decir sí cuando tenemos que decir sí, nos va a ayudar a decir no cuando tenemos que decir no. Muchas veces tendremos que ponernos colorados algunas veces, pero es mejor colorado un rato y no pálido toda la vida. Tener que decirle a personas no, tener que decir a cosas no, y a lo que el Señor dice que tenemos que decir sí, tenemos que decirle sí. Con esto cierro el tema del control. Ya ustedes lo tienen claro, pero Dios no controla este mundo tan perverso, tan bicho, tan podrido. Dios es bueno. No hay un versículo de apoyo. Los versículos que dejó Juan Calvino están abolidos ya. Pero 1 Juan 5:19 sí dice que el maligno es quien controla este mundo. Nueva Traducción Viviente lo dice más claro. Dice: este mundo está bajo el poder del maligno, bajo el control, perdón, del maligno. El príncipe de los aires, el acusador, la serpiente antigua, el dragón, el padre de mentiras. Él es quien gobierna este mundo, no a los hijos de Dios. Las puertas del Hades no prevalecen sobre la iglesia. Entonces tenemos que entender que todas las cosas que suceden no son la voluntad de Dios, que todas las cosas que suceden Dios no las permitió, y que todas las cosas que suceden tienen que ver también, sobre todo hablando de las malas, con que nosotros queremos controlar nuestra vida a nuestra manera. No hemos querido ejercer autocontrol. También estamos con personas equivocadas y en lugares equivocados. ¿Por qué suceden cosas malas? Por eso Dios no las envía. Santiago 5:17, pónganse en pie, y todos los que ya se memorizaron este versículo lo vamos a decir. Santiago 5:17, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Ustedes creen que Dios es bueno? Cierre sus ojos. Padre eterno, te damos gracias por esta hermosa mañana, por este tiempo, por tu palabra que es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Gracias porque tú eres soberano, Dios. Tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Tú tienes el poder, Dios, para destruir en cualquier momento. Pero hay un tiempo dado por ti mismo para que nuestros corazones se dobleguen a tu voluntad, Dios. Para que nosotros realmente dobleguemos nuestro control a tu señorío y bajo el Espíritu Santo aprendamos a tomar las mejores decisiones. Eso es más que bueno, Dios. Tú eres muy bueno, Dios. Tu palabra nos enseñó que tú no quieres la muerte del impío, que tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Nos enseñaste que la muerte es el último enemigo a vencer. Y nos has dicho que tú viniste a dar vida y vida en abundancia. Gracias por estos temas que nos diste la bendición de más de 2 meses aprender de tu voluntad, Dios. Gracias por aprender más de tu carácter, por conocerte más a ti. Lo que se haya de predicar acá, Dios, que sea conforme a lo que tú tengas. Habla mi vida, Padre. Muéstrame lo que tengo que enseñar. Dime lo que tengo que estudiar, Señor. Pero que aquí prediquemos es lo que tú quieras. Esta es tu casa, no es mi casa, Señor. Ayúdame a no ejercer señorío sobre lo que no me corresponde, Dios, sino que realmente pueda hacer las cosas en tu orden, Dios. Si hay algo que frena mi vida, es que entiendo que un día estaré junto a ti cara a cara, y que hay 2 opciones: que me digas nunca te conocí, apartado de mí, o que me digas buen siervo fiel. Por eso tengo temor de todo lo que hago aquí en este púlpito. Gracias, bendito Dios, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre todas nuestras vidas, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bendiciones para todos. Un abrazo gigante.